Hay una razón por la que el cielo guarda silencio. Durante 18 años, la historia parece detenerse. 18 años en los que no hay palabras, no hay relatos, no hay señales, solo un vacío, un silencio profundo sobre la vida de Jesús. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la Biblia guarda silencio justo ahí? Estas preguntas me han acompañado desde que tengo memoria, y sé que a ti también te han rozado alguna vez el alma, porque este no es solo un misterio histórico, es un reflejo de algo que tú y yo también hemos sentido. Ese tiempo donde Dios parece callar, donde nada se mueve, donde las promesas parecen lejanas y las respuestas no llegan. Hoy no vengo a inventar una historia. No voy a llenar este vacío con suposiciones. Hoy quiero que miremos de frente ese silencio y escuchemos lo que Dios realmente está diciendo. Porque cuando Dios calla, no es porque no esté haciendo nada. Cuando parece que nada ocurre, Él sigue obrando. Y lo que ocurrió en esos años ocultos de Jesús nos habla también de tu vida y de la mía. Imagina esto. El viento sopla fuerte en el desierto, arrastra consigo pequeños granos de arena que desaparecen en la inmensidad. La luna alumbra un sendero apenas visible, huellas que se desvanecen con cada ráfaga. Así son esos 18 años, huellas que la historia no conserva. ¿Por qué? ¿Qué había en ese tiempo que fue tan sagrado como para quedar oculto? En los evangelios aparece Jesús con 12 años, en el templo. Discute con los sabios, los deja asombrados. Su luz ya brillaba, pero de pronto, nada. Un salto. Pasamos de un niño que deslumbra a un hombre de 30 años saliendo del Jordán, bautizado, listo para iniciar su misión. Casi 2 décadas sin rastro. Casi 2 décadas de silencio. Muchos han intentado llenar ese vacío. Algunos dicen que viajó a la India, otros que se unió a grupos esotéricos. Pero yo no necesito teorías humanas. Yo solo necesito mirar con ojos humildes lo que Dios ya nos mostró, su palabra. Y su silencio también habla. Si ese espacio quedó vacío, fue por una razón. Fue porque Dios quiso que lo contempláramos así, sin adornos, sin respuestas fáciles, solo silencio y fe. Y aquí viene algo que a mí me estremeció. ¿Cuántas veces he sentido que Dios está en silencio en mi vida? ¿Cuántas veces me he preguntado si las promesas que recibí se esfumaron? ¿Cuántas veces he seguido caminando, aunque todo parezca quieto? Quizás tú también estás en ese tiempo ahora. Quizás tu vida está justo en esos años ocultos. Pero escúchame bien. Dios no está ausente. Está preparando algo. Jesús, el Hijo del Altísimo, vivió casi 30 años lejos de la multitud, lejos de los reflectores. No hubo ángeles anunciando cada paso. No hubo relámpagos. No hubo milagros en público. Solo silencio. Solo la vida sencilla de un hombre en Nazaret. Día tras día. Amanece. Trabaja la madera. Respira el polvo de su pueblo. Convive con su gente. Y ahí, en ese silencio, se estaba gestando el milagro más grande del universo. ¿Te das cuenta? El mayor mover de Dios no siempre viene con ruido. A veces, ocurre justo cuando todo parece en calma. A veces, su obra más grande se esconde detrás de la rutina, detrás de lo que parece invisible. Porque los silencios de Dios no son tiempos vacíos, son su taller. Son el espacio donde el alfarero moldea, una y otra vez, la vasija que aún no está lista para el fuego. Son la semilla que duerme bajo tierra antes de estallar en vida. Son el reverso del tapiz, ese enredo de hilos que solo cobra sentido cuando lo miramos desde el otro lado. Y por eso hoy quiero que tomes este mensaje como algo personal, porque lo es. No estás perdido, no estás solo, no estás estancado, estás siendo preparado. Y aunque ahora todo esté en silencio, hay un plan latiendo detrás de cada día que vives. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso cuando no lo sientes. Y cuando llegue el momento, saldrás del Jordán y comenzarás. Porque el silencio de Dios nunca fue olvido, fue diseño. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. Si Jesús esperó 18 años antes de ser revelado al mundo, ¿por qué creemos que todo en nuestra vida debe suceder de inmediato?
He llegado a entender algo que transformó mi forma de ver el tiempo. A veces Dios me oculta para formarme. Me sumerge en su escuela secreta. Me lleva por pasillos silenciosos donde nadie me aplaude, donde nadie me ve, pero Él sí. Es en esos momentos donde todo parece estancado que se esconde la verdadera obra del cielo. Y aquí descubrí la clave. Cada instante de la vida de Jesús tenía un propósito. Si la Biblia guarda silencio durante años sobre su historia, no es por descuido, es porque ese silencio también comunica algo sagrado. Si Dios permite tiempos en los que no hay señales, es porque está escribiendo algo más grande. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Así que cuando me encuentro en una temporada donde parece que nada ocurre, donde todo sigue igual, recuerdo esto. Tal vez, como Jesús en esos años invisibles, Dios está escribiendo en secreto la parte más gloriosa de mi historia. Puedo cerrar los ojos y ver esa escena como si estuviera allí. El sol del mediodía se cuela entre las columnas del templo de Jerusalén. El murmullo de los rabinos llena el aire. Y ahí, en medio de ellos, un niño, 12 años. Sus ojos iluminados por una comprensión que no corresponde a su edad. Lo escucho hablar y sus palabras desconciertan a los sabios. No pueden responderle. Esa es la última imagen que tenemos de Jesús antes del gran silencio. Luego, se desvanece. Sus padres lo buscaban angustiados. 3 días sin saber dónde estaba. 3 días que deben haberles parecido una eternidad. Y cuando lo encuentran, lo hallan enseñando, como si ya supiera todo. María se le acerca. Su voz temblorosa le pregunta: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia». Y su respuesta es como una puerta abierta al misterio. ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me era necesario estar? Lucas capítulo 2, versículo 49. Un niño que ya comprendía su propósito, pero después vuelve a desaparecer. No hay más registros. Nada de su juventud, nada de su adolescencia, ni una palabra de su paso hacia la adultez. Solo sabemos que volvió con sus padres a Nazaret y les fue obediente. El Verbo eterno, por quien todo fue creado, vivió en lo cotidiano. Se sometió al ritmo sencillo de la vida. Dios, viviendo como uno más. Y entonces me preguntó, ¿cómo puede el Salvador del mundo pasar tantos años sin hacer milagros, sin predicar, sin manifestar su gloria? Tal vez porque la verdadera lección es otra. Tal vez porque el tiempo de formación siempre es más largo que el tiempo de manifestación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. David fue ungido rey y tuvo que esperar años antes de ocupar el trono. José soñó grandeza, pero fue vendido, encarcelado, olvidado. Dios forma en lo secreto antes de mostrar en público. Y entonces comprendo que si hoy siento que estoy escondido, que el mundo sigue avanzando mientras yo estoy en pausa, no es un castigo. Es preparación. Cada momento en la presencia de Dios cuenta. Cada oración en lo oculto. Cada lágrima. Cada batalla que nadie ve. Jesús no fue olvidado en esos años de silencio. Fue moldeado. Y lo mismo ocurre conmigo. El cielo no improvisa. Dios no se equivoca con los tiempos. Jesús tenía un llamado. Aunque el mundo no lo viera, aunque los registros no hablaran de él, Dios lo estaba formando. Porque el momento de la revelación siempre llega. Y si Dios está callado en mi vida, tal vez me está preparando para algo que aún no puedo ver. No me voy a desesperar. El plan de Dios nunca llega tarde. Los tiempos de silencio son los capítulos más importantes del libro que el cielo escribe sobre mí. Y cierro los ojos y veo esa escena final. El sonido del martillo golpeando la madera. Un taller pequeño en Nazaret. El aserrín flotando en el aire, dorado por la luz del sol. Y allí, el creador del universo, trabajando con sus propias manos. En lo oculto, en silencio, esperando el momento justo. El Hijo de Dios, aquel que moldeó las montañas con su pensamiento, que trazó los ríos con solo pronunciar su cauce, ahora estaba ahí, en un pequeño taller de Nazaret, puliendo madera con esmero. Y no era un gesto menor. Cada mueble que construía
era una obra maestra. La gloria eterna, vestida de humildad, el Salvador del mundo, sumergido en la rutina de una vida sencilla. Y mientras yo medito en eso, algo se sacude dentro de mí, porque los evangelios solo nos dan un indicio de esos años. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, verso 3, los habitantes de su pueblo lo miran con incredulidad. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Como si no pudieran aceptar que el Mesías había pasado su juventud entre martillos y tablones. El mundo siempre espera grandeza, espectáculo, ruido, pero Dios prefiere moverse en lo simple, en lo oculto. Jesús fue formado en la rutina. Cada clavo que martilló, cada viga que midió, cada astilla que le rozó la piel, era parte del proceso divino. Y pienso, Dios pudo haber enviado a Jesús como un maestro ya formado, capaz de obrar milagros desde niño, lleno de sabiduría, lleno de luz. Pero no lo hizo. Lo dejó crecer en una aldea pequeña, lejos del esplendor de Jerusalén, aprendiendo un oficio, compartiendo la mesa con los suyos. Y entonces lo entiendo. A veces Dios me esconde, no porque me haya olvidado, sino porque está fortaleciendo mis raíces. Antes de levantar un gran edificio, primero se cava profundo, para cimentar su base. Jesús fue ese edificio, y sus cimientos fueron ocultos. 30 años de anonimato, 30 años de formación silenciosa. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces me he desesperado por querer ver la gloria de Dios sin pasar por el proceso? ¿Cuántas veces he querido la victoria sin la espera? ¿La cosecha sin sembrar? ¿El milagro sin ser formado? Pero si el mismo Jesús esperó 30 años antes de empezar su ministerio, ¿quién soy yo para evitar el proceso? Los planes de Dios siempre requieren paciencia. Y si hoy estoy en un tiempo de espera, de aparente normalidad, entonces seguiré trabajando. Seguiré fiel en lo que Él me ha puesto. Porque mi taller, ese lugar cotidiano, puede ser el escenario donde Dios está moldeando mi futuro. Jesús trabajó en lo natural, antes de manifestarse en lo sobrenatural. Sus manos, que más tarde sanarían a los enfermos, primero sostuvieron martillos, clavos, lijas. Antes de multiplicar panes, conoció el valor del esfuerzo. Antes de calmar la tormenta, experimentó el peso del trabajo diario. Y eso me revela algo profundo. Lo que soy cuando nadie me ve, cuando solo Dios me observa, es lo que me prepara para el llamado. Quizás hoy sienta que nada en mi vida es extraordinario, que estoy lejos de las promesas, que el tiempo se detuvo, pero entonces miro a Nazaret, la escuela del Hijo de Dios. No hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo reconocimientos, solo trabajo, obediencia, paciencia, y fue ahí, justo ahí, donde Jesús creció en gracia y en favor ante Dios y los hombres. Ahora sé que lo que parece una pausa es en realidad la antesala de mi mayor misión. Puedo ver los pergaminos abiertos sobre una mesa antigua. La tinta desgastada de los manuscritos refleja siglos de preguntas. 18 años en los que la historia de Jesús se desvanece en el misterio. Ese vacío ha provocado teorías. Algunos dicen que viajó a Egipto. Otros lo imaginan en la India. Pero la verdad es esta. La Biblia no dice nada sobre esos años. Y si Dios ha guardado silencio, es porque su silencio también tiene propósito. Lo sé, como humanos queremos detalles, queremos explicaciones, queremos comprenderlo todo, pero la fe no se construye sobre certezas humanas. La fe se edifica sobre la confianza, confianza en lo que Dios ha revelado, y también confianza en lo que decidió callar. Si la Escritura guarda silencio, yo también debo aprender a respetarlo. No necesito adornar la historia de Jesús con mitos o suposiciones. La verdad de su vida, tal como fue escrita, ya es suficiente. La gloria de Dios no necesita explicaciones extra. Su obra es perfecta, así como es. Y entonces pienso, si aquellos años hubieran sido esenciales para entender la salvación, Dios los habría registrado, pero no lo hizo. Quiso que esos años fueran ocultos, un espacio íntimo, solo entre el Padre y el Hijo, no porque fueran irrelevantes, sino porque hay cosas que no están hechas para ser vistas,
sino para ser vividas. Jesús no necesitaba la validación de la historia. Su propósito no estaba en el tiempo, sino en la eternidad. Y yo, ¿cuántas veces exijo respuestas que Dios no me ha dado? Quiero saber por qué. ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Por qué hay esperas tan largas? ¿Por qué hay caminos que parecen no tener rumbo? Pero la fe no consiste en entenderlo todo. La fe es confiar, incluso cuando no comprendo. Es entregarme al control de un Dios que ve más allá de lo que yo puedo mirar. Así como Jesús vivió esos años en el secreto, a veces Dios también me esconde. No para castigarme, sino para formarme, para prepararme, para lo que viene después. Porque su silencio no es su ausencia, es su enseñanza más profunda. Y entonces me pregunto, ¿qué me quiere enseñar este misterio? Que no todo lo importante debe ser visible, que no todo lo que Dios hace en mí necesita ser entendido por otros, que el crecimiento real casi siempre ocurre en lo oculto, en lo invisible, en lo que nadie más ve. Jesús pasó más años preparándose en lo privado que predicando en lo público, y eso me confronta, porque tal vez hoy estoy en una temporada en la que mi esfuerzo parece invisible, en la que mi fe está siendo probada en la intimidad, en la que nadie me aplaude, pero Dios me ve, y Él trabaja en el silencio, moldea en el secreto, para luego manifestar su gloria en el tiempo perfecto. No tengo que buscar respuestas donde Dios ha elegido guardar silencio. No tengo que llenar los vacíos con suposiciones, porque el silencio de Dios nunca está vacío, está lleno de propósito. Si Él permitió que esos años de Jesús permanecieran ocultos, es porque la enseñanza no estaba en lo que hizo en ese tiempo, sino en lo que vendría después. Cuando Dios calla, es porque está preparando algo que hablará más fuerte que cualquier palabra. Puedo oírlo. Las calles polvorientas de Israel resuenan con el paso firme de sandalias romanas. El estandarte del imperio ondea sobre los techos de Jerusalén. El eco de las órdenes en latín se mezcla con las oraciones hebreas que se elevan desde el templo. Jesús nació y creció en tiempos de opresión, bajo el dominio de una nación extranjera, en un pueblo que esperaba con ansias a un Mesías libertador. Pero ese Mesías no vino con espada, no vino montado en un caballo de guerra, vino como un cordero, dispuesto a entregarse. Mientras los ojos humanos buscaban poder, Jerusalén, reyes, ejército, política, Dios tenía un plan más alto, un reino que no era de este mundo. Jesús no vino a liberar de Roma, vino a liberar del pecado, a restaurar almas, no imperios. Y si lo pienso bien, si Dios hubiese querido que su Hijo naciera en tiempos de paz, lo habría hecho. Pero eligió el momento perfecto, un periodo de desesperación, de carga, donde el corazón del pueblo anhelaba algo más profundo. ¿Cuántas veces me he quejado por vivir en tiempos difíciles, sin darme cuenta de que es justamente en la adversidad donde Dios prepara los mayores avivamientos? Jesús creció viendo la injusticia, el sufrimiento de su pueblo, y aún así, esperó, se formó, calló, porque sabía que el silencio de Dios siempre antecede a su más poderosa revelación. Yo he visto cómo el poder puede corromper incluso a quienes se suponía debían guiar con pureza. Los líderes religiosos de la época de Jesús habían olvidado la esencia de la ley. Cada día de su vida terrenal estuvo marcado por una realidad difícil, pero Él nunca perdió de vista su propósito. La misión de Jesús no era cambiar la política de Roma, era algo mucho más profundo, cambiar el corazón del hombre. Mientras el pueblo clamaba por un rey que destruyera a sus enemigos, Dios enviaba a un Salvador dispuesto a destruir el poder del pecado. Y yo lo entiendo ahora. Es fácil quedar atrapado en las luchas de este mundo, en problemas que parecen no tener solución. Pero la historia de Jesús me recuerda algo eterno. La verdadera transformación no ocurre a través de sistemas humanos, sino a través del poder de Dios. No importa cuán oscuro sea el tiempo que me toca vivir, si mi corazón está alineado con el cielo, la luz de Cristo siempre brillará más fuerte. La opresión de Roma no impidió que Jesús cumpliera su propósito. Las dificultades de su época no detuvieron el plan del Padre. Y si Él fue sustentado en un tiempo tan desafiante,
¿Cuánto más podrá sostenerme a mí en medio de mis propias pruebas? La historia de Jesús me enseña que no importa quién gobierne en la tierra. El reino de Dios es eterno y nada lo puede detener. Puedo imaginarlo, el aroma de los pergaminos llenando la sinagoga, la luz de las lámparas de aceite titilando en las paredes. Un grupo de niños recita la Torá en voz alta, siguiendo el ritmo de un maestro paciente, y entre ellos, un joven de ojos encendidos por la sabiduría. No era un niño cualquiera, era el Verbo hecho carne, aprendiendo la palabra que él mismo había inspirado. Jesús creció como cualquier niño judío. Memorizó la ley, oró los salmos, absorbió cada enseñanza con reverencia. La formación comenzaba desde temprano. A los 5 años, los niños aprendían la Torá. A los 10, los libros de los profetas. A los 13, ya eran considerados responsables de cumplir los mandamientos. Jesús vivió cada etapa de ese proceso. Se sentó a los pies de rabinos, debatió con maestros, exploró las Escrituras con un fervor que sorprendía a todos. Él era la palabra viva, pero antes de predicarla, la estudió con humildad. Y esto me rompe por dentro. Dios no eximió a su propio Hijo del proceso de aprendizaje. Jesús, el mismo que podía hablar con los ángeles, pasó años escuchando a los hombres. El que tenía acceso directo al cielo, primero se sumergió en las enseñanzas de la tierra. Antes de hablar con autoridad en las sinagogas, se sentó en ellas como un discípulo más. Y si el maestro fue primero alumno, ¿cuánto más necesito yo aprender? Antes de pretender ser usado por Dios, Jesús no solo aprendió la ley, la vivió. No fue un conocimiento teórico, fue una práctica diaria. Cada oración matutina, cada fiesta celebrada, cada mandamiento obedecido, moldeaba su carácter. No hubo atajos, no hubo saltos. Todo fue proceso. El mismo que un día predicaría en los montes, primero aprendió en el silencio. Porque antes de ser voz, hay que saber ser oído. Y si hoy me encuentro en una etapa de enseñanza, si siento que solo estoy absorbiendo, esperando, aprendiendo, no debo subestimarlo. Cada lección que Jesús recibió en su juventud fue la base de cada palabra que pronunció en su ministerio. La preparación en lo oculto es la que sostiene la revelación en lo público. Si Dios me está enseñando, es porque tiene un propósito mayor conmigo. Jesús no vino al mundo con atajos a la sabiduría. Él creció en gracia y en conocimiento, y me mostró que la grandeza verdadera no se mide en rapidez, sino en profundidad. Dios forma lentamente a aquellos que usará poderosamente. Cada lección que aprendo hoy será una respuesta mañana. Cada versículo que medito hoy será un consuelo para otros en el futuro. Si Jesús se tomó su tiempo para aprender la palabra, ¿por qué querría yo apresurar el proceso? El sol se oculta en el horizonte de Nazaret, pintando el cielo de dorados y púrpuras. Dentro de un taller, el martillo resuena en el silencio de la tarde. Las manos que un día sanarían enfermos, moldean tablones, lijan superficies ásperas, construyen objetos sencillos. Nadie en el pueblo imagina que ese carpintero es el Salvador del mundo. Durante años, Jesús trabajó en lo oculto, lejos de los aplausos, lejos de las multitudes. Pero Dios lo veía, Dios lo preparaba, porque antes de un gran llamado, siempre hay un tiempo de formación en el secreto. Hoy vivimos en una era donde todos quieren ser vistos, reconocidos, admirados. Pero el camino de Jesús me enseña otra cosa. Los propósitos más grandes de Dios nacen en la discreción. Antes de predicar en el monte, Jesús trabajó en el taller. Antes de alimentar a las multitudes, aprendió a servir en lo pequeño. Porque antes de que Dios exalte a alguien, primero lo entrena en la humildad. Y ahora que hemos caminado juntos por este silencio sagrado, solo me queda decirte algo que he comprendido con los años. El silencio de Dios no es un vacío. Es una puerta que no todos se atreven a cruzar, porque no hay mapas, no hay señales, solo confianza. 18 años, 18 inviernos, 18 primaveras, en los que el Hijo del Altísimo vivió lejos de las páginas, pero no lejos del propósito. No hay error en ese silencio, no hay olvido, hay misterio.
Y dentro del misterio hay formación. Así como tú, así como yo. Tal vez no tengamos respuestas a todo, pero tenemos la fe suficiente para entender que Dios nunca dejó de escribir. Y quizá ese sea el mayor mensaje de estos años perdidos, que lo más poderoso no siempre se grita, que lo eterno a veces crece en lo oculto, que el cielo no siempre responde con truenos, sino con procesos. Jesús no necesitó ser visto para estar cumpliendo su llamado, y tú tampoco. Así que si estás en una temporada donde todo parece en pausa, donde nada se mueve, y las preguntas son más que las certezas, recuerda esto: Dios sigue obrando en tu vida, aunque no lo oigas, aunque no lo veas. Solo necesitas seguir caminando, seguir creyendo, y dejar que ese silencio también te enseñe. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sigue practicando todo lo que te enseño. No dejes de buscar, no dejes de mirar con los ojos del alma. Y por favor, sigue viendo estos videos, porque aún hay muchos secretos de la Biblia esperando ser revelados. Y sí, también están hechos para transformar tu vida. Nos vemos muy pronto.